Con Carlos Subero, programa mixto, informativo y de opinión, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de Carlos Subero. Sintonía 1420 AM presenta Al grano con Carlos Subero. Buen día, estimados oyentes, bienvenidos a su nuevo programa Al grano con Carlos Subero. Un saludo grande a toda la familia de Radio Sintonía 1420 AM. Les agradezco abrirme las puertas y recibirme en esta nuestra ventana a la opinión, la información y por qué no la diversión. Gracias, mil gracias. Por supuesto, debo agradecer enormemente a mi querido amigo Carlos Contreras por acompañarnos y hacer de este programa posible. Gracias por ayudarnos a hacer buena radio, Carlos. Ahora sí, mis queridos oyentes, después de todos estos agradecimientos, empezamos con tu espacio, con tu ventana de opinión, de información, con tu camino a la verdad. Empezamos a hablar sin rodeos, empezamos a ir al grano. Mi nombre es Carlos Subero, tengo 26 años y le doy gracias a Dios por permitirme en este tiempo servirle a mi país Venezuela desde muchas áreas. Milité en un partido político, he sido profesor, he tenido la oportunidad de viajar, sobre todo por Latinoamérica, he dado charlas y conferencias en México, Buenos Aires, Madrid y por supuesto en Venezuela. Actualmente me desempeño como presidente de la Confederación de Jóvenes Trabajadores de Venezuela y como conductor de nuestro programa, nuestro nuevo programa, siempre yendo al grano y a defender la verdad como principio. Mis estimados oyentes, les presento ahora sí nuestro programa, Al grano con Carlos Subero. Este programa, por supuesto, no se trata de mí. Yo voy a ser un mediador, un conductor de este espacio que a partir de hoy se convertirá en un espacio plural, participativo y de reflexión, donde analizaremos la situación venezolana e internacional. Por supuesto, la situación internacional que vamos a analizar siempre va a estar ligada o relacionada con nuestro país, siempre que nos afecte de alguna manera. Donde pondremos a nuestros invitados a sudar frío, porque por primera vez en la radio venezolana los pondremos a ir al grano. Aquí en este espacio no podrán vacilar, no podrán irse con rodeos, no podrá esquivar las preguntas de ustedes, mis queridos oyentes. Nosotros juntos llegaremos al fondo del asunto, a la verdad, llegaremos de nuevo al grano. Nuestro afán por llegar al grano no es en vano, queremos hacerlo y debemos porque es la única manera de entender la situación que estamos viviendo como sociedad venezolana, con sus actores y participantes. Y queremos entender para superarnos, para mejorar, para darle solución a nuestros problemas desde el conocimiento y el manejo de la información veraz y oportuna. Señores, hoy, en la situación que está viviendo nuestro país, si nosotros no logramos entender lo que nos rodea, no logramos ver el fondo de la realidad de las noticias que leemos en los periódicos, en el Twitter, si nosotros nos dejamos llevar por un periódico y no hablamos con los actores y los protagonistas de todos estos procesos políticos, económicos y sociales, nunca vamos a llegar a una solución entre nosotros los venezolanos. Siempre vamos a quedarnos peleando, discutiendo. Entonces este programa es una ventana para eso, para que nuestros invitados que van a venir a partir del segundo programa, es decir, el domingo que viene, puedan expresarse, puedan decir lo que están haciendo desde su ámbito, desde su área, desde su punto de vista. Como este programa se trata de ustedes, a partir de ahora podremos comunicarnos, podremos hablar y podrán participar libremente. Eso sí, estimados radioescuchas, por favor, que sus preguntas siempre vayan al grano. Debemos recordar siempre que nuestro invitado debe hablar claro y preciso. Y para ello debemos preguntarles cosas que no le dejen opción, sino de hablarnos con la verdad. En el momento en el que veamos que nuestro invitado en este programa, que dura 1 hora y conducido por mí, Carlos Subero, en el momento que nosotros observemos que nuestro invitado se está yendo por las ramas, que nuestro invitado no quiere ir a la verdad, no quiere ir de nuevo y repetimos al grano, entonces nosotros le hacemos preguntas que lo lleven y lo obliguen a hablar del tema que nosotros queremos escuchar y por el cual lo hemos invitado.
Hoy, por ser nuestra primera emisión, no tendremos invitados. Hoy hablaremos de qué va este programa. Sabemos que estamos en una sociedad totalmente polarizada, que se divide en bandos. Para no complejizar el asunto, digamos por ahora que dos bandos, chavismo y oposición. Tenemos el deber y la responsabilidad, así no nos guste, de abrir este espacio a ambos, de promover la participación de ambos, porque solo así podremos llegar a la verdad de los temas que pongamos en la mesa, de los temas que elijamos para conversar, discutir y reflexionar. Este programa supera las diferencias políticas y se convierte a partir de ahora en un espacio de venezolanos, para venezolanos y por los venezolanos. Debemos hacer un esfuerzo, por más delicado o álgido que sea el tema, de ser respetuosos y tolerantes. Miren, pongámonos a analizar la realidad que nos rodea. El metro, el autobús, la esquina de nuestra casa, el supermercado, el mercadito. Ya son bastante las situaciones angustiosas que estamos viviendo los venezolanos. Ya son bastante las peleas que vemos en las calles. Ya son bastante las discusiones por cuestiones políticas, por cuestiones del día a día. Entonces, vamos a hacer de este programa algo bonito, vamos a hacer de este programa algo verdadero y vamos a hacer de este programa sobre todo algo tolerante y respetuoso. Que el invitado que nosotros tengamos aquí sude frío, pase, digamos, un momento, podremos llamarlo, pase sus nervios. Sí, ¿por qué no? Pero también vamos a hacerlo sentir cómodo y vamos a hacerlo sentir que no tiene de otra sino hablar con la verdad de nuevo. Entonces, como vamos a tener invitados de los dos bandos, debemos hacer un esfuerzo por ser respetuosos y tolerantes. Vuelvo y les repito, mis queridos oyentes. Claro que podemos presionar al invitado, podemos cuestionarlo, podemos oponerlo, pero siempre con los límites del respeto. Ahora sí, vamos a empezar con el tema de hoy, con el cual decidí abrir este programa. ¿Por qué el programa Al Grano? Hoy en Venezuela tenemos mucha radio, tenemos mucha televisión y he observado un vacío, ¿ok?, con respecto a la objetividad, con respecto a la libre expresión, y decidí entonces promover y crear este programa para llenar ese vacío. ¿Cómo vamos a llenar ese vacío ustedes, mis queridos oyentes, y yo como conductor, Carlos Subero? Bueno, vamos a tener invitados, como ya les dije, de los dos bandos y vamos a hablar de temas no tanto de la noticia del día a día, no tanto de lo que nos dice el periódico y el Twitter. Vamos a hablar y vamos a escoger temas que involucren a nuestra sociedad, no en la semana en cuestión, no en el mes en cuestión, sino temas trascendentes, temas que podamos alargar 1, 2, 3 programas y sobre ese tema podemos tener 1, 2, 3 puntos de vista, 1, 2 o 3 invitados. Por ejemplo, el tema que hoy los venezolanos tenemos que hablar y el tema que hoy los venezolanos tenemos que invitar es un tema muy importante, el tema de las elecciones presidenciales 2018. Hay muchos analistas, hay muchísimas opiniones, son muchísimos los participantes. Por ahí escuchaba a Luis Vicente León, hay que participar. Por ahí se escucha a representantes de la MUD, no vamos a participar. Por ahí se escucha al chavismo, nosotros vamos a participar. Entonces es justo y necesario que en este programa Al Grano con Carlos Subero veamos los 3 puntos de vista. El punto de vista del que llama a participar así las condiciones no estén dadas. El punto de vista de quien llaman a participar sabiendo que van con ventaja y el punto de vista de quienes llaman a la abstención. Si nosotros escuchamos a esos 3 factores, si nosotros escuchamos y podemos entrelazar o contraponer sus opiniones, podemos sacar una conclusión como ciudadanos, como sociedad venezolana, si debemos ir a las elecciones o no, y en qué condiciones o qué condiciones debemos exigir para ir a esas elecciones. Entonces, de eso se va a tratar el programa. ¿Qué otro tema podemos plantear en este programa? Como este va a ser un programa participativo y dedicado a ustedes, mis queridos oyentes, yo propongo
y por qué no, que por las redes sociales, que ahorita las vamos a mencionar, nosotros podamos interactuar y en un programa dado como hoy domingo 8 de la mañana, puedan ustedes también plantear un tema que les interese. Pueden ustedes también plantear poner algo sobre la mesa para plantearlo en el próximo domingo. No siempre tengo que ser yo el que plantee los temas y el que decida cuáles serán los invitados. Ahora sí, mis queridos oyentes, en el siguiente bloque hablaremos del proceso de escogencia de nuestros invitados. Cuáles van a ser los criterios de escogencia y los requisitos que debe tener para participar aquí con nosotros, para acompañarnos a ir al grano. Por ahora, seguimos entonces en los que nos interesa. Elecciones presidenciales en Venezuela. Les estaba diciendo lo siguiente. El punto de vista de Luis Vicente León, reconocido encuestador venezolano, es un punto de vista que es un poco, quizás, no brinda confianza al venezolano. Vamos a las elecciones, así sepamos que hay ventajismo, así sepamos que nos van a ganar, así sepamos que el chavismo lleva todas las condiciones para arrasar en esas elecciones. ¿Por qué él llama a las elecciones? Bueno, si yo lo tendría sentado aquí en su programa Al Grano con Carlos Subero, si yo lo tengo sentado aquí, yo le preguntaría, señor Luis Vicente León, ¿por qué usted quiere ir a unas elecciones que ya se sabe por sentado, hay ventajismo, que ya se sabe que va a ganar el chavismo? Si yo tuviera a representantes de la Mesa de la Unidad Democrática aquí, yo les preguntaría, señores de la Mesa de la Unidad Democrática, representantes de la oposición y varios partidos políticos, si ustedes quieren abstenerse, si ustedes no quieren participar en las elecciones, ¿qué le van a decir al venezolano el día después? Cuando los venezolanos estamos acostumbrados a votar, bueno, esperamos un resultado, esperamos hasta las 12 de la noche, la 1 de la mañana, al rector del CNE, que ya desde hace varios años es la señora Tibisay Lucena. Esperamos a ver qué nos dice. Si la oposición llama a abstenerse, ¿qué vamos a hacer el día siguiente? Hasta ahora las elecciones tienen fecha del 20 de mayo. ¿Qué vamos a hacer el 21 de mayo cuando nos levantemos? Después de que no hayamos votado. Entonces yo le haría esa pregunta. Y por supuesto, si tuviera representantes del chavismo aquí en la cabina, le preguntaría, estimado amigo, con mucho respeto y tolerancia, aunque a veces digamos que cuesta un poco, le preguntaría, ¿ustedes creen de verdad que estas elecciones tienen las garantías para que la mayoría del pueblo venezolano pueda expresarse de manera justa, equitativa, pueda tener las condiciones para ir a unas elecciones? De manera que con estas tres preguntas y estos tres actores, nosotros podríamos elaborarnos una idea firme de si participar o no participar. Y esa es la idea de Al Grano con Carlos Subero. Que ustedes hagan sus preguntas por las redes sociales, que ustedes hagan sus llamadas y que por supuesto pongamos a los invitados a hablar con la verdad, ponerlos contra la pared, que no tengan elección alguna. Entonces, en cuanto a nuestras redes sociales, pueden ir visitándonos por mis redes sociales personales, el Twitter @CG, C de Carlos, G de Gato, Subero con S y B alta, CG Subero. Ese es por Twitter. Y por Instagram tenemos la red social Carlos, termina en S, G de Gato, Subero con S y B alta. Repito, Twitter CG Subero y Carlos G Subero. Por Twitter e Instagram podemos interactuar. Además, por supuesto, por el Twitter que ya ustedes conocen, de la emisora Radio Sintonía 1420 AM. Estimados oyentes, a partir de ahora les prometo entonces tener invitados de lujo. Estábamos hablando del proceso de escogencia para los invitados. Estábamos hablando cuál va a ser el criterio bajo el cual vamos a tener aquí en nuestra silla, en nuestra cabina de Radio Sintonía 1420 AM. Yo les decía
entonces que vamos a tener invitados de lado y lado. Pero ese es el único requisito, que alguien diga que es de oposición o de chavismo para tenerlo en la cabina. Pues no. El requisito más importante que tiene que tener nuestro invitado que va a participar a partir del próximo domingo, tiene que ser un requisito que goce de credibilidad en la sociedad venezolana. Además, debe tener en su hoja de vida algún aporte, algo que haya hecho por nuestro país, no solo un aporte o gestión material, alguna idea que quiera aportar o alguna idea que ya haya materializado, y por supuesto debe conservar el respeto y la tolerancia también en nuestra cabina. No permitiremos en nuestro programa Al Grano con Carlos Subero expresiones de división entre venezolanos, expresiones intolerantes y expresiones mucho menos groseras con nuestros oyentes o con las personas que van a compartir con nosotros a partir de ahora. Es un programa de encuentro, es un programa de opinión, es un programa informativo y es un programa, una ventana abierta para todos y para todas.
Estás en sintonía de Al Grano con Carlos Subero. Ahora sí, estimados oyentes, seguimos en este nuevo bloque del programa Al Grano con Carlos Subero. Yo creo que ya nos hemos familiarizado en principio de qué va el programa. Después tuvimos la oportunidad de hablar algo un poco sobre mí, de Carlos Subero, mi persona y las cuestiones que he hecho, pero indudablemente este programa no se trata de mí. Yo soy un conductor, un facilitador para que ustedes puedan expresarse y para que nuestro invitado pueda hablar de los temas que nosotros lo hemos invitado para que hable. Entonces, ahora vamos a proceder. Hablamos del nombre del programa, por supuesto, hablamos del concepto del programa y del objetivo del programa. Además, el anterior bloque lo despedimos hablando del proceso de escogencia de nuestros invitados, cuáles iban a ser, digamos, los criterios para escogerlo y qué requisitos debía cumplir nuestro invitado para estar en esta cabina en Al Grano con Carlos Subero los domingos de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Estaba diciéndoles entonces que lo más importante de nuestro programa es los diferentes puntos de vista que vamos a tener y que no vamos a tener necesariamente un tema por programa. Podemos dedicar 3 programas a un solo tema para tener 3 puntos de vista, 2 programas a un solo tema. Eso lo irá dando la dinámica, primero, de este programa Al Grano con Carlos Subero, y segundo, la dinámica del tema, cuán profundo sea el tema, cuán complejo sea el tema. Yo creo que ya estamos claros en lo que va a ser este espacio informativo de opinión, y yo creo que hoy podemos empezar expresándole pues el punto de vista del conductor para que ustedes ya se familiaricen conmigo, se familiaricen con mis opiniones y con la manera en la que yo pienso y la manera en la que yo opino. Entonces, el programa de hoy va a tener un tema, digamos, un poco delicado. El tema de hoy quiero dedicarlo, ya les había dado una introducción, tema de las elecciones presidenciales de mayo en Venezuela. Hoy no tenemos invitado. A partir de ahora voy a expresar mi opinión. A partir de ahora voy a hablar sobre este tema para que podamos familiarizarnos en la manera en la que yo voy a abordar los temas y por dónde voy a interrogar a mi invitado. Y por supuesto, a partir de ahora pueden participar por los teléfonos de la emisora y por las redes sociales que ya les he comentado. A ver, elecciones presidenciales en Venezuela pautadas para el 20 de mayo. Las elecciones presidenciales en Venezuela, como bien saben, con el voto directo, universal y secreto, comenzaron en Venezuela a partir del año 1945, con la llamada Revolución de Octubre. Vamos a decir que ese nombre se lo tomó la Unión Cívico-Militar, donde participaron personajes de Acción Democrática y los militares, quizás copiando algo de la Revolución Rusa. Y entonces ahí comenzaron las elecciones en Venezuela, en el año 1945. ¿Qué ha marcado a las elecciones venezolanas desde ese año? Ha habido desde el año 1945 hasta hoy 2018 en Venezuela elecciones manipuladas. Ha habido elecciones con ventajismo. Ha habido elecciones no competitivas. Yo diría que sí las ha habido. Por supuesto que hemos vivido elecciones de ese tipo. Cuando Acción Democrática en 1945 propone las elecciones directas, universales y secretas y lleva a Rómulo Gallegos como candidato único del partido, por supuesto que había un ventajismo, por supuesto, y por qué no decirlo, había una ventaja grandísima del partido Acción Democrática en su momento, porque era el partido que tras un golpe de Estado, ya catalogado así por todos los historiadores y analistas políticos, tras un golpe de Estado, instauró, aunque parezca contraproducente, el golpe de Estado trajo elecciones libres, universales, directas y secretas. Entonces,
En ese momento del 48, en el que Rómulo Gallegos es elegido, hubo ventajismo. Por supuesto que lo hubo. Era el partido que venía a dar golpe de Estado, era el partido que manejaba el poder en Venezuela y por supuesto tenía un candidato de la talla de Rómulo Gallegos, conocido por su gran novela Doña Bárbara y por otros grandes escritos. Es decir, no había quien le ganara a Rómulo Gallegos en ese momento, ¿ok? Al menos por la vía electoral. ¿Qué hicieron los venezolanos en su momento? ¿Qué hicieron el venezolano del 48? El venezolano del 48 salió a votar con ánimo, a pesar de que no había tenido experiencias previas en las votaciones electorales. El venezolano del 48 salió a votar y salió a expresarse por primera vez de manera directa, universal y secreta. Ganó Rómulo Gallegos. Se sabe que el país estaba sufriendo una tensión grandísima y entonces se produce el golpe en menos de un año de su presidencia, el golpe de Estado, dirigido, por Carlos Delgado Chalbó, ya sabemos por Llovera Páez, ya sabemos quiénes fueron los que le dieron el golpe a Rómulo Gallegos. ¿Por qué no vamos al pasado? ¿Por qué no vamos a la historia? A ver si conseguimos similitudes con estas elecciones que se van a presentar el 20 de mayo de 2018. ¿Qué similitudes hay en estas elecciones? Bueno, si seguimos revisando la historia más adelante, después del 48 viene otro golpe de Estado, viene un magnicidio y viene, por supuesto, Pérez Jiménez. Después viene Pérez Jiménez. En esas elecciones de Pérez Jiménez también hubo ventajismo, también hubo un gran ventajismo por parte del gobierno y por supuesto fueron unas elecciones no competitivas llamado el famoso plebiscito. Vamos a revisar en el próximo bloque qué hicieron los venezolanos en ese famoso plebiscito cuando Pérez Jiménez. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. ¿deseas cuidar tu salud a través de la alimentación? Con la doctora Julie Silva, médico nutriólogo, puedes lograrlo. Ofrece evaluación integral y planes nutricionales personalizados. Nutrición en diabetes, obesidad, Bajo peso, embarazos, asesorías en alimentación vegetariana. charlas, talleres, consultas online y mucho más. Síguela en Instagram y Facebook a través de @doctora Julie Silva. O contáctala al 0416-409-2349. Doctora Julie Silva. Nutrición, salud y bienestar a tu alcance. Hola, les habla Néstor Piamo y tengo el gusto de invitarles a escuchar este y todos los domingos de 9 a 10 de la mañana Entre Líneas, un espacio dedicado a la salud, al bienestar, a brindarte mensajes que te ayuden a cultivar el espíritu, con entrevistas, la música que a ti te gusta y mucho más. No lo olvides, Entre Líneas con Néstor Piamo, todos los domingos de 9 a 10 de la mañana, por aquí por Sintonía 1420 AM. Entre Líneas, porque siempre hay algo más que decir. Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve. Este y todos los domingos, a las 10 de la mañana, te invitamos a escuchar Sentir Canario. En medio del Atlántico, donde vivimos tú y yo, donde sé que me quieres. Un programa dirigido a los canarios y descendientes que viven fuera del archipiélago. Sentir Canario, con Fito Martín y Eduardo Guerra, por Sintonía 1420 AM. Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Al Grano con Carlos Subero. Pues sí, mis queridos oyentes, estamos en este nuevo bloque. Habíamos dicho, estábamos haciendo una revisión histórica de lo que han sido las elecciones en Venezuela y, ¿por qué no?, revisando a ver si
ha habido en Venezuela una elección parecida a la que vamos a tener hoy el 20 de mayo. Y por supuesto que ha habido elecciones con ventajismo, ha habido elecciones no competitivas y ha habido elecciones en las que algunos actores han participado a sabiendas de que van a ser derrotados o de que van a perder pues, en los resultados de las mismas. Estábamos entre la revisión histórica, estábamos precisamente en las elecciones que correspondieron a ese periodo que algunos catalogan de dictadura, a ese periodo que algunos catalogan de progreso, de prosperidad, y que, bueno, algunos catalogan también otras personas de irrespeto y violencia contra los derechos humanos. Entonces, estábamos diciendo que en las elecciones de Pérez Jiménez convoca unas elecciones en un Congreso amañado. Pérez Jiménez convoca unas elecciones que se sabía las iba a trucar, en el que el poder electoral del momento estaba absolutamente en manos de su gobierno, y sin embargo vimos participantes importantes como URD, por ejemplo, en manos de Jovito Villalba. Vimos participantes importantes como por ejemplo ese frente que había, y también vimos personas que se abstuvieron, que fueron precisamente Acción Democrática y el Partido Comunista de ese momento. Entonces, ¿qué podemos recoger de esa experiencia? Vamos a seguir avanzando y vamos a ver qué elementos pueden ayudarnos para estas elecciones del 20 de mayo 2018. Y vamos a sacar las conclusiones a ver si los venezolanos debemos participar, no debemos participar, debemos criticar a quien participa, debemos abstenernos. Yo sé que hay muchas dudas entre los venezolanos y mucha desconfianza, que sobre todo es el elemento más importante en el que se basan las elecciones, en la confianza, en la credibilidad. ¿Confianza en quién? ¿Credibilidad en quién? En los candidatos, sí. En el poder electoral, también. En el respeto del proceso y de que los resultados sean copia fiel de la expresión de los ciudadanos, también. Es decir, nosotros podemos decir que los venezolanos ahorita no se encuentran motivados a participar por esa falta de confianza en el proceso, en los candidatos y, por supuesto, duélale a quien le duela, en los resultados. Ahora sí, señores, vamos a seguir avanzando en nuestra historia a ver si conseguimos elementos que puedan ayudarnos a las elecciones presidenciales 20 de mayo de 2018. Vienen las elecciones del 58. Creo que son las elecciones, una de las elecciones más importantes que ha tenido Venezuela. Porque, ¿cuál fue el elemento distintivo de las elecciones del 48? El elemento distintivo de esa elección fue que se llamó a la participación de todos los elementos involucrados en la sociedad venezolana. Esa fecha es muy cuestionada en nuestra historia. La fecha del 58, el llamado Pacto de Punto Fijo. Cuando yo tuve la oportunidad de dar clases, el nombre generaba muchas dudas. El nombre entre mis alumnos, yo me acuerdo en varios exámenes, por ejemplo, un alumno me puso: el Pacto de Punto Fijo fue muy importante porque se llevó a cabo en Punto Fijo. Entonces, oye, por supuesto, en mí causó un poco de decepción por mi estudiante, pero por supuesto causó risas, ¿no? Otras expresiones que yo he conocido del Pacto de Punto Fijo fue la siguiente: el Pacto de Punto Fijo fue importante porque fijó un punto en la democracia venezolana. Oye, eso sí también me dio muchísima risa. Y es una fecha muy cuestionada, hay mucha ignorancia sobre la fecha y las personas que la conocen todavía hoy debaten y discuten fuertemente acerca de esa fecha. ¿Por qué es una de las elecciones más importantes que se han celebrado en Venezuela? Primero, porque tuvo uno de los requisitos más importantes para una elección: la participación y la apertura, ¿ok?, para que los venezolanos participaran en la misma. ¿Cuál fue la participación y la apertura que promovió el Pacto de Punto Fijo, único en su naturaleza en Latinoamérica y en el mundo? Después hubo otros pactos en otros países que ya vamos a señalarles, que copiaron el modelo del Pacto de Punto Fijo hecho en Venezuela.
uno de los elementos más importantes fue el elemento participativo, como les venía diciendo. Se llamó a todos los sectores de la sociedad, a la iglesia, a los empresarios, se llamó al sector de la educación, al periodismo, se llamó a cada uno de los sectores de la sociedad para que participaran del gobierno que naciera de las elecciones del 58. El partido que ganó las elecciones de 1958 fue el partido que tuvo menos ministerios en ese gobierno, Acción Democrática. Hubo partidos que tuvieron en sus manos más ministerios de los que tuvo Acción Democrática en su momento. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque veníamos de unas elecciones con ventajismo en el 45, con Rómulo Gallegos, ventajismo por parte de Acción Democrática. Después pasamos a unas elecciones llamadas plebiscito, con ventajismo por parte de Pérez Jiménez. Y después hubo una elección, después de esas elecciones no competitivas, hubo una elección competitiva, participativa, en la que los venezolanos se sintieron respetados, en lo que los venezolanos se sintieron en confianza y en la que, por supuesto, sintieron que su opinión y su expresión evidentemente, se había respetado. Tanto así que después de la elección del 58, bueno, hubo 40 años de elecciones más. Se dice fácil 40 años, pero para un sistema político mantenerse estable 40 años en un país como Venezuela, que venía de tantos golpes de Estado, de tantas dictaduras y de tanta inestabilidad, hay que ver que las elecciones del 58 tuvieron unos puntos a favor. Yo respeto a quienes la critican, yo respeto a quienes las cuestionan, pero indudablemente hay que saber que esas elecciones tuvieron, por supuesto, un aporte muy importante a la sociedad venezolana. Sigamos en la revisión histórica de nuestra historia para ver a qué nos está conduciendo todo esto al 20 de mayo del 2018. ¿Qué lecciones podemos tomar de nuestro pasado para elegir participar, no participar, abstenernos, criticar a quien participa? ¿Qué lecciones podemos tomar? 1958 se invitan a varios factores de la sociedad. Si yo tuviera un invitado aquí de la izquierda, que pronto lo vamos a tener, me diría, eso es mentira lo que tú estás diciendo. Me diría, en las elecciones de 1958 se le prohibió al Partido Comunista participar. Bueno, yo le preguntaría, ¿cuáles fueron las acciones que hicieron en el 58 que el Partido Comunista quedara excluido del proceso electoral? El Partido Comunista venía de un proceso de violencia sostenido. El Partido Comunista venía haciendo o realizando unas acciones violentas que lo alejaron del camino electoral y precisamente la agudizaron después del 58, 59, 60 e inclusive hasta el 63 el Partido Comunista decidió el camino de la violencia y apartarse del camino electoral. Entonces, sigamos en la revisión histórica. En esos 40 años las elecciones fueron siempre competitivas, participativas, libres. Yo diría que no. Hubo, para ser objetivos, dentro de lo que puede el ser humano ser objetivo, yo diría que las elecciones que se desarrollaron en los 40 años de esos gobiernos que se llamaron democráticos no siempre fueron competitivas, no siempre fueron equilibradas y sí hubo presente en cada una de ellas un ventajismo grande y precisamente fue el ventajismo que promovía el partido de gobierno, que casi siempre en esos 40 años fue Acción Democrática. Desde ese momento se empezó una política en la sociedad venezolana en la que el gobierno se involucraba a alimentar el partido de gobierno y el partido de gobierno relacionaba una dinámica clientelar con respecto a la sociedad venezolana. Es decir, ¿qué significa este término clientelar? El partido de gobierno funcionaba como una agencia que recibía clientes, a cambio de favores en el gobierno. Esa relación no comenzó hace 18 años, esa relación comenzó hace más de 50 años. Había ventajismo en los 40 años de democracia. Había, ¿por qué sí, por qué no? Había
hubo elecciones no competitivas en las que ya la gente, desde que se asomaba el candidato de Acción Democrática, sabía que ese era el que iba a ganar y que los candidatos que se lo ponían no tenían ventaja alguna. Desde el punto de vista presupuestario, porque enfrentarte a una maquinaria grandísima como la que era Acción Democrática, alimentada con recursos del gobierno, desde el punto de vista presupuestario los otros candidatos tenían desventaja, pero también desde el punto de vista ideológico, también desde el punto de vista de la oportunidad de expresarse a los venezolanos. Antes los medios no estaban tan democratizados como ahora. La gente no tenía un celular en la mano para expresarse por Twitter o por Instagram su opinión. Estaba la radio, estaba empezando la televisión, ¿okay?, como medios de comunicación, y el acceso a la radio y a la televisión era muy limitado. Casi siempre el partido de gobierno y las personas de gobierno eran las que podían participar y llevar un mensaje masivo a la sociedad, digamos, por estos medios que se consideran hoy en día medios tradicionales de comunicación. Entonces, ¿hubo ventajismo? Sí lo hubo. Pero así como hubo ventajismo y no competitividad, también hubo una participación de los venezolanos sostenida, una participación en la que hubo venezolanos que participaban, se expresaban a sabiendas de que no iban a ganar el proceso electoral. Y mis queridos oyentes se estarán preguntando, ¿y qué sentido tiene ir a unas elecciones en las que se sabe que no vamos a ganar? ¿Por qué los venezolanos del pasado, en el 45, participaron a sabiendas de que no iban a ganar la Acción Democrática? ¿Por qué los venezolanos en el 56, con el plebiscito de Pérez Jiménez, participaron a sabiendas de que no iban a ganarle a Pérez Jiménez? ¿Por qué hubo venezolanos que participaron durante los 40 años de la democracia a sabiendas de que no iban a ganarle a Acción Democrática? O en su momento, en contados momentos, a Copey. ¿Por qué hubo esa participación por parte de los venezolanos? Y ahí es cuando yo les digo, entonces, que es importante que juguemos la partida así sepamos que no las vamos a ganar. Porque si de verdad los venezolanos o los que participan en oposición a la otra propuesta creen que hay un fraude, creen que hay una estafa, una manipulación de los resultados, la única manera de demostrar eso, más allá de las acusaciones, la única manera de demostrar eso, más allá de la especulación, más allá de yo creo que, o yo una vez vi por allá que, más allá de eso, es participando masivamente. A mí me genera mucha duda el tema de la abstención y qué beneficioso puede hacer la abstención el 20 de mayo del 2018. Porque si revisamos la abstención en Venezuela a lo largo de nuestra historia republicana y sobre todo la historia reciente, contemporánea, a partir del 45, nadie en Venezuela ha ganado algo con la abstención. Nadie. Entonces, la abstención va a ser un punto a favor hoy, 20 de mayo del 2018, para nosotros los venezolanos. A lo largo de nuestra historia la abstención no ha traído nada. Vamos a un próximo bloque. Viva Venezuela, mi patria bella. Ya casi rompo las cadenas, ya casi grito.
Estás en sintonía de Al Grano con Carlos Subero. Ahora sí, mis queridos invitados, estamos en el último bloque del programa. Estábamos haciendo la revisión histórica acerca de las elecciones con ventajismo, acerca de las elecciones no competitivas y acerca de la actitud de muchos sectores venezolanos que participaban a pesar o a sabiendas de que no iban a ganar el proceso electoral y de que no iban a obtener un triunfo. Estaba diciéndoles en el bloque anterior qué ventajas trae el hecho de no obtener un triunfo. ¿Qué ventajas trae el hecho de participar en una elección en la que se sabe ya está perdida o en una elección en la que se sabe que ya no hay posibilidades de obtener una victoria? Entonces, señores oyentes, sigamos en esta revisión histórica y ya llegamos al 2018 muy pronto y con una conclusión de parte su servidor, conductor de este programa El Grano, Carlos Subero. Estábamos entonces en los 40 años de democracia, decíamos que el partido de gobierno siempre tenía los mejores recursos, los mejores medios de comunicación y las mejores posibilidades de enfrentarse a cualquier opción o candidato que lo opusiera. Incluso muchas personas catalogan ese periodo de democracia como el bipartidismo, como que se pasaba la pelota del gobierno a Acción Democrática COPEI y COPEI se la pasaba a Acción Democrática y que no había verdaderamente en esas elecciones un proceso competitivo y un proceso equilibrado y sin ventajismo. Desde el punto de vista, digamos, político, hay razón en las personas que objetan eso, por las razones que ya hemos dicho. Pero también podríamos decir de este lado que una elección gana el que mejor utilice sus recursos y el que mejor sepa expresarse. Y si en esos 40 años quien mejor utilizaba los recursos y quien mejor sabía expresarse, quien mejor sabía llegarle al pueblo venezolano era el partido de gobierno, entonces ahí es donde se cuestiona la tesis del ventajismo y es donde se cuestiona entonces la tesis de la no competitividad. Sigamos entonces para cuando llega el artífice de todo lo que estamos viviendo hoy los venezolanos, nuestro amigo ya difunto Hugo Chávez. Y bueno, no se ría aquí el señor operador de la cabina, por favor. Más respeto, estamos en un programa de tolerancia, de participación. Llegamos a Hugo Chávez, 1998. Hugo Chávez fue, por supuesto, catalogado por muchos sociólogos, politólogos, un fenómeno político. Era una persona que venía sin el apoyo de un partido tradicional, era una persona que no venía desde el gobierno y no venía de desempeñar ninguna función pública dentro del Estado venezolano. Hugo Chávez llega a la presidencia, era, digamos, militar, pero no venía desde el punto de vista de la gestión pública de gobierno. Y llega a la presidencia de la República y la gana no de manera arrasadora, como dicen algunas personas. Yo creo que Chávez supo colarse en unas situaciones en las que Acción Democrática le retira el apoyo a Claudio Fermín, en la que se lanza Irene Sáez confundiendo a todo el electorado venezolano y en una sociedad venezolana que quería un cambio y que por arriesgarse a ese cambio, bueno, terminó decidiendo. Algunos piensan que de manera muy errónea y algunos piensan que de manera muy acertada, y las dos visiones las respetamos aquí en el programa Al Grano con Carlos Subero. Chávez participa y cuando Chávez lanza su candidatura, yo creo que Chávez en el 98 era como un Henry Falcón hoy del 2018. Nadie daba medio por Chávez cuando se lanza a la candidatura. Las encuestas daban a Claudio Fermín de ganador, esa es la verdad. Después cuando se lanza Salas Romer, también las encuestas daban a Salas Romer como ganador. Pero Chávez decidió emprender la carrera y en el camino, debido a varias circunstancias que ya les he comentado, de Claudio Fermín, de Irene Sáez y de Salas Romer, en el camino el electorado venezolano se volcó casi de manera unánime a la candidatura del difunto presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Esas son las ventajas de participar, de aprovechar los procesos electorales.
porque, como decía un viejo compañero en un partido en el que yo milité, venezolano, el político debe aprovechar los ríos revueltos porque no sabe si va a pescar algo. Y yo creo que es la decisión o a lo que está apostando Henry Falcón. ¿Debemos criticar vehementemente a Henry Falcón por lanzarse? Yo creo que no. Él escogió un camino, hay otros candidatos políticos que escogieron el camino de la abstención y hay otros candidatos, bueno, que han escogido otros caminos. Pero en este río revuelto que hoy es Venezuela, no se sabe qué puede pescar Henry Falcón y si él puede en algún momento de aquí al 20 de mayo transformarse en una oportunidad de cambio, en una oportunidad de dar al traste con el sistema que estamos viviendo hoy llamado socialismo del siglo XXI. Yo creo en la participación, así sea con ventajismo. Es la visión de este humilde conductor, Carlos Subero, de este programa que a partir del próximo domingo va a tener invitados, participación de ustedes, de este programa en el que vamos a analizar las situaciones de manera más abierta y más precisa. Pero yo, humildemente, creo que la participación siempre deja ganancias. Primero, porque si tú estás denunciando un fraude, la única manera de demostrarlo es participando. Que todo el mundo se dé cuenta que hay una avalancha de votos en la calle y que esa avalancha no fue demostrada, que fue lo que pasó en el 56 con Pérez Jiménez. Segundo, uno no sabe qué situación puede pasar en la carrera electoral, que puede cambiar la situación de ventajismo y puede poner al contrincante que se encuentra por debajo en las encuestas, puede mandarlo arriba en las encuestas. Y tercero, con la participación se evitan otros escenarios de violencia, se evitan otros escenarios de desorden e inclusive otros escenarios de irrespeto al sistema político y al sistema electoral. Mis queridos oyentes, espero que hayan disfrutado de este programa Al Grano con Carlos Subero. Hoy fue un programa introductorio en el que les preparé una introducción, valga la redundancia, del mismo, en el que conversamos cuál era el objetivo, la visión y la misión de este programa y en el que sobre un tema tan delicado me atreví a dar mi punto de vista para que ustedes como oyentes ya vayan conociendo la manera en la que pienso, en la que me expreso y la manera o las ideas que tengo para transmitirles. Espero que hayamos disfrutado mucho de este espacio que más que mío es de ustedes. Al Grano con Carlos Subero. Ahora sí, mis queridos amigos, oyentes, llegó la hora de despedirnos. Ahora sí, nos vemos el próximo domingo con nuestro primer invitado, que les adelanto es un invitado internacional. ¿Cómo lo tendremos en cabina? Bueno, no me alcanzaba el dinero para pagarle el pasaje para acá, para Venezuela, pero lo voy a tener en llamada por WhatsApp. Y vamos a hablar acerca de un tema que en principio es internacional, pero que nos interesa mucho como venezolanos y nos afecta mucho a nuestra sociedad. Muchas gracias de corazón por haber permanecido junto a nosotros a esta hora. Gracias, mil gracias. Agradezco a Radio Sintonía por brindarnos este espacio. Agradezco a nuestro operador Carlos Contreras, que, me resistió una hora entera hablando de temas políticos. Agradezco a partir de ahora a todos mis invitados y oyentes, invitándolos el próximo domingo de las 8 a.m. yendo al grano con Carlos Subero. Puede tener información de nuestro próximo programa en nuestras redes sociales, en Instagram, Carlos G. Subero, y en Twitter, CG Subero. Los invito el próximo domingo junto a un café a escuchar Al Grano con Carlos Subero. Domingos de reflexión, domingos de información, domingos de participación. Sintonía 1420 AM presentó Al Grano con Carlos Subero.
Es la radio que cada día